Bienvenidos a nuestra reflexión de la palabra de Dios en este cuarto domingo del tiempo ordinario. Abramos nuestro corazón al mensaje de salvación que el Señor nos ofrece. Del Santo Evangelio según San Marcos. Llegó Jesús a Cafarnaúm y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Queridos hermanos, Jesús se presenta en la sinagoga de Cafarnaúm y su palabra tiene autoridad. Yo quisiera que ese fuera nuestro primer punto de reflexión de este domingo de la palabra de Dios, porque autoridad se deriva de autor, y un autor es aquel que ha hecho, que ha ideado una obra, una cosa, y lo que el Señor ha hecho es la creación y el hombre. Por lo tanto, su palabra, que tiene autoridad, es una palabra que tiene que influir en el corazón de la persona, porque no hay nadie que conozca el corazón del ser humano mejor que el mismo Dios. A mí me nacía la inquietud de preguntarme: ¿y qué estaría diciendo Jesús? ¿Cuál sería el discurso que estaría dando, puesto que el evangelista dice que todos quedaban admirados? Como no lo sabemos, pensé que, sin duda alguna, como Él es la palabra de Dios y toda palabra que sale de su boca es palabra de salvación, pensé precisamente esto: Él tiene autoridad y nosotros tenemos la capacidad de escucharlo a Él. Por eso, la primera pregunta que me surgía a mí para compartir con ustedes en este domingo es esta: entre tantas voces que escuchamos en el mundo, entre tantas voces que hay a nuestro alrededor, ¿seguimos la voz de aquel que tiene autoridad? ¿Seguimos la voz de aquel que conoce nuestro corazón? ¿O bien, realmente dejamos a Dios ser el autor de nuestra vida? Muchas veces, por el pecado, parecería que no. Mas sin duda alguna, lo primero que nos invita la palabra de Dios es a dejar que Él tome el control de nuestra vida. Porque como Padre bueno y amoroso, solamente va a querer lo mejor para sus hijos. Después, otra idea que quiero reflexionar con ustedes es que cuando Jesús entra en escena, el poder del mal lo hace a un lado. El poder de un mal se retira. No puede convivir el bien con el mal. Por eso aquel hombre que estaba endemoniado en esa sinagoga inmediatamente comienza a gritar. Otra enseñanza para nuestra vida: dejemos que el Señor esté cerca en nuestra vida y en nuestros corazones, porque la santidad del Señor, la presencia de Jesús, fue la que delató que allí había un hombre con un espíritu inmundo, y esa misma santidad fue la que denunció el mal. Por eso, en ese sentido, tenemos que ser conscientes que en la medida en que nosotros dejemos actuar y estar a Dios en nuestra vida, en esa medida el mal huye, en esa medida el mal no llega a nuestra vida. Porque si nosotros dejamos que el mal reine en nuestro corazón, nos esclavizamos del pecado, y muchas veces también parecería, cuando estamos esclavizados por el pecado, que le decimos a Dios: ¿qué quieres con nosotros? Porque nos acostumbramos a estar en pecado, nos acostumbramos a vivir así en pecado.
Y entonces nos justificamos. Y entonces Dios parecería como si fuese un policía que nos está cuidando. Llega a ser incluso un estorbo que no corresponde a nuestros deseos. Por eso, en ese sentido, pienso yo que como hijos de Dios, bañados con su gracia y con su amor, podemos y necesitamos ser el reflejo de esa santidad. Necesitamos ser el reflejo de Jesús para denunciar el mal. Necesitamos ser el reflejo de Jesús para que el mal huya de nosotros. Jesús llegó a la sinagoga y el mal huyó. Dejó a aquel hombre en paz. Si Jesús llega a nuestras vidas y a nuestras familias, el mal huye, el mal no se hace presente. Por eso la invitación en este domingo es para que cada uno de nosotros abra su corazón a la palabra de Dios. Deje que Él, con la autoridad que tiene, con el conocimiento que tiene de nuestra vida, la moldee, la haga cada vez más de su agrado. No estamos solo creados para la bondad, estamos creados para la santidad, para ser hijos de Dios en el pleno sentido de la palabra. Y en ese sentido, hacer que el mal no esté en nuestra vida, sino expulsarlo, llevarlo fuera, precisamente con la gracia de Dios. Que Él nos siga bendiciendo. Nos vemos el próximo domingo para seguir meditando el mensaje de salvación. Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.